Buenos días, mis amados. Qué privilegio poder estar aquí. Estaba pensando ahorita, si usted me da la mano, me va a sentir la mano fría, así como sacada de la nevera, ¿verdad? Y aprovecho, antes de empezar, a observar, a ver, a preguntarle al Señor siempre algunas cosas. Algo que el Señor me ha llevado últimamente es a observar. Estoy aprendiendo de don Hermes, el pastor Hermes. Él dice, yo observo. Y estoy aprendiendo a observar y a entender la responsabilidad que Dios nos ha dado para con ustedes. A entender lo maravilloso de ser uno. Un pueblo precioso a quien Dios ha llamado. Un pueblo precioso que se llama por su nombre. Por delante de todas las cosas. Y para quien cada uno de nosotros tenemos una inmensa responsabilidad. Hoy, dentro de esta temporada temática de fundamentos, hemos sido movidos a ir a lo más básico. Y alguien dirá, ¿por qué alguien que tiene 20, 30, 40 años, por qué vamos a lo básico? Porque lo básico siempre sigue siendo parte de cualquier movimiento complejo. Porque quien domina lo básico puede dominar lo complejo, pero quien no domina lo básico no puede ir a lo complejo y hacerlo bien. A mí me gustaba mucho jugar tenis de mesa o ping-pong. De hecho, me gusta, pero ya tengo años que no lo practico. Y en la iglesia, siempre, todos los días, con los exploradores, de lunes a sábado, nosotros teníamos unas mesas y las armábamos en el patio, calle 44 y después calle 43. Ahí nos pasábamos días tras días tras días. Nos íbamos y vivíamos casi en la iglesia. Y jugábamos mucho. Y yo era de los mejorcitos de ese grupo. Un día me encuentro con un compañero en el colegio que era el subcampeón nacional de tenis de mesa juvenil. Y me invita porque había un torneo y necesitaba armar un equipo y digo, bueno, yo voy. Oiga, ese día fui y estaba la selección entera y otros más. ¿Y sabe qué descubrí? ¿Alguien se anima? ¿Perdón? Yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Uno creía que hacía un efecto así, hacia allá y hacía no sé qué. Y me di cuenta que nada de eso funcionaba. ¿Por qué? Porque no conocía los fundamentos. Y no sabía moverme con los fundamentos básicos. Entonces yo quería hacer, como alguien dijo, alguna vez le escuché al doctor Paganes, que fueron a la universidad sin ir a la escuela. Yo creí que estaba en la universidad, pero como no había pasado por la escuela, hacía unas cosas que simplemente me quedaba así mirando. No, venga. Y entonces me empezaron a enseñar, hágale así, mire así, muévase de esta manera, agarre la raqueta así, no es así, así, no, agárrela de esta manera. Si usted tiene este estilo, si usted tiene el otro. ¿Por qué? Porque dominando los fundamentos yo podía crecer hacia lo mejor. Mis queridos, en cada área de nuestra vida nosotros necesitamos entender cuáles son los hechos fundamentales. Y en la fe no es diferente. Y muchos de nuestros problemas con el pecado, con el ánimo, con la autoestima, con un montón de cosas, surgen precisamente de no manejar con claridad y adoptar los hechos fundamentales de la fe. Así que vamos a hablar de la salvación por gracia. Sencillo, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Alguien dígame, ¿qué es gracia? Hoy vamos a hacer como si fuera maestro para empezar. Ya después me vuelvo predicador, ¿ok? ¿Perdón? Regalo inmerecido. Ok, estamos claritos, claro, me contestó el pastor. O sea,
mi hermano Enrique. Ayer tuvimos la oportunidad de viajar a San Carlos y un tiempo precioso de conocerle. Precioso, precioso tiempo. Un regalo inmerecido. Sí, es así. Ahora bien, vamos a ver, ahora que me acuerdo, por aquí me dieron el pointer, vamos a ver cómo funciona esto, a ver si. Ajá, ahí está. Vamos a empezar por allí. Pablo hablando a los romanos, una iglesia, una comunidad cristiana a la cual él quería ver, quería conocer, pero todavía no había conocido, y que se movía en medio del imperio romano, era en el centro del imperio. Y él está haciendo su introducción de lo que es el evangelio. Y por aquí empieza. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y hablamos de salvación por gracia, y cuando hablamos de salvación por gracia tenemos que hablar indudablemente de la fe. Esa salvación por gracia se recibe precisamente ese regalo, y ahorita vemos lo que es la gracia más al detalle. Es un asunto de que recibimos y que sostenemos, si es, mejor dicho, que la sostiene Él. Es un asunto que recibimos y que se mantiene, se sostiene hasta el final del camino, en cada una de sus áreas por fe. Exclusivamente por fe. Fe en Jesucristo, fe en Dios y en Jesucristo. Esa fe que nos hace entender que Jesucristo murió por nuestros pecados, que pagó el precio de nuestra vida porque nosotros estábamos muertos y condenados. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, nosotros creemos que Jesucristo nació, caminó entre nosotros, murió en una cruz por nuestros pecados, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar, y resucitó de entre los muertos al tercer día, y fue el primero de la resurrección, la evidencia de que la resurrección es verdadera. El mismo Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículos 3 en adelante, dice: este es el evangelio que yo les predico, que Jesucristo murió en una cruz conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando él habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Jesucristo, porque en esa época el Nuevo Testamento, él estaba escribiendo una parte, ¿verdad? Entonces, él está básicamente diciendo que la base de nuestra fe está en la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Sí, seguro. No tiene dudas. ¿Y los demás? Es importante, mire, y yo sé que le hago la pregunta y parece que estuviera jugando, pero todo el entorno nos está diciendo continuamente que la historia de Jesús no es verdadera. En todo tiempo estamos recibiendo bombardeo que nos dice que Jesús es un mito, que Jesús no es una persona de la historia. Y es absolutamente imposible separar a Jesús de la fe del Jesús histórico. No podemos hablar de dos Jesús como muchos pretenden enseñar. El Jesús de la fe es la interpretación y es la versión mística. Y el Jesús de la historia, que para algunos existió, para otros no existió, para otros es una historia muy bien contada o se desarrolló a través de los siglos. Jesús nació de una virgen, caminó, enseñó, andó con sus discípulos y llegado el cumplimiento del tiempo, él murió en la cruz y él dio su vida.
Él dio su vida, no se la quitaron. Él puso su vida. Y no fue un acto desprovisto de emociones, fue un acto de una decisión de su voluntad contra su voluntad. O sea, ¿a qué voy? Si hubiera existido una alternativa a su muerte y nosotros hubiéramos podido tener acceso a la salvación, a la vida eterna, le digo algo, 100% seguro se lo digo, él hubiera tomado esa alternativa. Porque él en el último momento, en el Getsemaní, le dice al Padre, en esa oración que yo siempre he creído, bueno, no siempre, desde que me puse a verla, he llegado a la conclusión que es la oración más madura que aparece en todas las Escrituras. Él le dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, no quiero, no me gusta, me angustia. Esa expectativa de lo que viene estos 2 días me angustia profundamente. Si hay alguna ligera posibilidad de que haya otro método, úsalo, Señor. Úsalo, Padre. Y aquí, en esta parte, quiero dejar claro esto, mis amados. No había alternativa, ni la hay hoy. Solamente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo y nuestra fe puesta en Él, hay la oportunidad y la certeza de salvación. Solamente allí, no hay más. No hay otra ruta. Y entonces Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé si podemos captar el impacto emocional de ese momento. Estás allí frente a un evento terrible. Yo sé que ya el doctor Montenegro lo ha presentado alguna vez, pero le voy a contar algunos detalles de la crucifixión. Cuando Jesús es apresado, Él es llevado, es condenado, todo este proceso que pasa, pero cuando a Él lo llevan al patio de los romanos, Él es atado a un cepo, a un poste, y allí Él es, ¿cómo es que se dice? Recibió latigazos, pero la frase es flagelado, flagelado. Ok, esto no es para que usted diga, esto no es para darle lástima, es para que entendamos un poquito la decisión que Él tomó. Porque nosotros lo vemos, ay, murió y resucitó, aleluya, gloria a Dios. Y no nos ponemos a pensar en el impacto de su decisión. Aquella flagelación se hizo con un látigo que lo más probable era un látigo de 3 cuerdas. Y en cada cuerda eran de cuero, incrustado, amarrado en ellas, piezas de hueso y de metal. Entonces, cuando el verdugo hacía este movimiento, esas piezas, algunas se incrustaban, otras solamente golpeaban. No era solamente la tira como cuando uno a veces, en otra época, en esta época ya no se hace, pero cuando uno le daban la correíta, no era así. Era como que le dieran con la hebilla, pero con 4 hebillas y unas hebillas rotas. Entonces, al punto que una persona crucificada, una persona que era flagelada, muchas veces su piel, su misma carne era rota. A veces se llegaban a ver los órganos internos de la persona. Pero era tal que se generaba en todo el proceso un dolor profundo e incomparable, pero se detenía justo en el momento en que la persona podía tener el beneficio de la inconsciencia.
Cicerón, un historiador romano, dice, la crucifixión debería desaparecer siquiera del léxico de los romanos. Es una vergüenza para los romanos que llamándonos civilizados tengamos semejante salvajidad en nuestra historia. Jesús sabía eso. Y que de la cruz clavado aquí en la zona donde están todos los nervios, porque no fue aquí. Acá se habría rasgado, fue aquí, en la muñeca. La evidencia, hay algunas evidencias de gente crucificada. En todos los casos, los clavos están aquí. Clavos bastante largos y profundos. Era un proceso sumamente doloroso. ¿Usted cree que Jesús habría pasado por eso si no fuera necesario? Pero cuando él se enfrentó a la posibilidad de ese momento, él dijo, Señor, Padre, no me gusta. ¿Hay otra alternativa? ¿Hay otra opción? Si hay otra, usémosla. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, tú y yo nos merecíamos semejante regalo. ¿Tú crees que tú te mereces la muerte de el Hijo de Dios de la misma naturaleza que el Padre diera su vida para que tú o yo pudiéramos volver a tener vida eterna? Fue que la humanidad hizo una gran reunión y le dijo a Dios, Dios, por favor, sálvanos, haz algo. No, porque la gracia no es una respuesta a la iniciativa del hombre. La gracia es una iniciativa total de Dios, de su buena voluntad. Entonces, podemos quizás entender un poquito mejor cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan capítulo 3, versículo 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué necesitamos la gracia? Por el problema del pecado. Mis amados, todos, dice la Biblia, Romanos 3:23, y lo refuerza en diferentes partes. También dice, no hay justo ni aun uno. También dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Alguno aquí ha pecado? ¿Alguna vez, aunque sea una vez en su vida? El alma que pecare morirá. Así de simple. La paga del pecado es muerte. Y como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? El problema del pecado significa que nosotros pecamos y ese pecado cortó nuestra relación con Dios y dañó nuestra comunión con Él. Rompió la relación porque Él creó a Adán y Eva como hijos, pero a partir de ese momento ya no se podía decir a llamar el hombre hijo de Dios. Y cortó la comunión porque el pecado es un obstáculo y lo sigue siendo entre Dios y el hombre. En otro tiempo, Efesios 2:1-3, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, dice Pablo a los Efesios, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia, los que no han creído en Jesucristo. Así actúa. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, usted y yo. Y es algo importante que no nos olvidemos de eso. De repente nos volvemos cristianos, nos volvemos a Jesús y miramos a los que están afuera como que, oh, pecador, apártate de mí. Oye, ¿y dónde estábamos nosotros? Una cosa es que no vamos a andar
en el mismo, como dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, dice, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no anden con ellos en el mismo desenfreno de disolución, o sea, que anden en el mismo desenfreno, en la misma locura, en el mismo pecado. Una cosa es eso. Y otra cosa es que tengamos que rechazarles. Porque si Él les amó, porque nosotros no le vamos a amar. Si Él, siendo santo y perfecto, no estimó su santidad como para no relacionarse con nosotros, sino que proveyó el medio para relacionarse con nosotros, entonces, ¿por qué nosotros vamos a aléjate de mí, pecador? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos. Y quiero que te animo a que lo repitas en primera persona, en el singular de primera persona. Era por naturaleza, o sea, yo era por naturaleza merecedor de la ira de Dios. Es bueno que no se nos olvide. Yo era por naturaleza merecedor de la ira de Dios. Sencillo. Y eso nos cubre a todos los que estamos aquí o los que nos están viendo a través del internet. Hola, buenos días. Necesitamos entender dónde estábamos para poder entender hacia dónde vamos. En esta situación, el hombre es absolutamente incapaz de pagar. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo Jesús. Mateo 16, 26. Miren, mis queridos, el gran problema que aún hoy permanece son los intentos nuestros, de ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Y eso tiene varios problemas. Ante la seguridad evidente de que nunca lo logramos, nos frustramos, nos enojamos, empezamos a compararnos con otros y nos sentimos miserables frente a los que pensamos que lo hacen mejor y nos sentimos superiores frente a los que nos parece que no lo hacen tan bien como nosotros. Pero quiero que sepas, y esto es muy importante que lo entendamos, que nada, absolutamente nada de lo que hagamos puede producir salvación en nosotros. Nada. Nada. Hay algunos absolutos en la Biblia y ese es un absoluto. ¿Cuánto hay en nada? ¿Perdón? Nada. Hagamos todos los intentos. Tratemos de ganarnos el favor. Ganémonos los millones y démoslos para la iglesia. Invirtamos todo, donemos todo a los pobres, hagamos todo lo que queramos hacer para ganarnos la salvación y el resultado va a ser nada. Nada. Absolutamente nada. Elemental, ¿verdad? Como dicen por ahí, elemental, mi querido Watson. Mis amados. Esa elementalidad, ese elemento tan fundamental de entender que no podemos hacer nada, lo vivimos ignorando y vivimos en trampas en nuestra vida tratando de ganarnos el favor de Dios por lo que hacemos. Y pasa algo muy interesante. Va a resultar en orgullo, en frustración, en culpa. Nosotros no podemos hacer nada. Bueno, vino la ley. Pero la ley no nos puede dar perdón. No pudo. La ley fue dada entre el año 1600 o el 1400 antes de Cristo al pueblo judío. Mire, aprovecho y le digo, fuera de toda opinión política, oremos por Israel. La Biblia dice que si se anula el pacto del día y la noche, entonces Dios anulará su pacto con Israel.
A veces hacen las cosas mejor, a veces no las hacen tan bien, pero ellos son la raíz a la cual nosotros estamos pegados. El odio por Israel está inflamado desde el infierno y ha sido parte de la historia de la humanidad a través de los siglos, y ha habido diferentes maneras de argumentarlo a través de la historia. Yo tengo un mapa de la historia judía donde se relatan, un atlas de la historia judía, se relatan una cantidad inimaginable de matanzas a través de la historia contra el pueblo judío, empezando en Babilonia, sí, pasando por Egipto, Alejandría, después en Roma, con los cristianos, con los musulmanes, con los unos y con los otros. Y la última grande que nosotros recordamos es el Holocausto. Pero no crean que el Holocausto fue la primera. Antes del Holocausto, cuando los comunistas tomaron Rusia, hicieron una limpieza y muchos tuvieron que huir porque mataron a miles de judíos en 1918. Toda la historia de ellos, ¿por qué? Porque fueron un pueblo separado para Dios. Y le cuento una historia, no se me asuste. Ese odio nos alcanzará a nosotros. Y tendremos que decidir si somos o no somos. Porque llegará el momento en que esa decisión tendrá que ser tomada. Porque ser cristiano no admite la popularidad. Porque brillar y encender la luz en un mundo que ama las tinieblas nunca va a ser popular, mis amados. ¿Por qué necesitamos esa gracia? Bueno, vamos a leer. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca, y ahí le dice, nunca. Ve otro absoluto allí, ¿verdad? Hablábamos de nada, ahora es nunca. Nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Está escribiendo antes de la destrucción del templo en el año 70. Por eso dice, de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacer sacrificios? Perdón. Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. La ley fue dada primordialmente para demostrarle al hombre su incapacidad de acercarse a Dios haciendo las buenas obras. Esa es su función, demostrarnos que a través de las buenas obras, a través del accionar, no se puede alcanzar la salvación. Entonces, cumplir con todos los requisitos de la ley, ser las mejores personas del mundo, nos portamos bien, nos separamos de todo, nada de eso es suficiente para ser salvos. Y la ley demostró la incapacidad del hombre de llegar a Dios, y que no importa cuál sacrificio se haga, no se puede lograr la salvación. Entonces, solamente queda, vuelvo al primer cuadro, un camino. Por eso Jesús no dijo, yo soy un camino, una verdad y una vida, ni dijo, yo soy camino, verdad y vida, como veo a través de los años. Hemos visto esos suéteres, camisas, cuadros, póster, de todo. Jesús, camino, verdad y vida. Ay, qué piadoso suena, ¿verdad? Es una mentira. Jesús no es camino, verdad y vida, es el camino, la verdad y la vida. Solamente llegamos al Padre por medio de Jesucristo. Esos son absolutos de Dios. Perdonen que se me está secando la garganta. A ver, exacto. Entonces, ¿qué es la gracia salvadora? Ahora entramos en materia cuando nos faltan 10 minutos. Es un favor inmerecido de Dios para reconciliar a la humanidad con Él, con Dios mismo, por medio de Jesucristo.
es ese favor inmerecido. La gracia es un accionar de aquel que tiene el poder sobre aquel que no lo tiene. Es un acto unilateral de Dios para con nosotros que dice: yo les doy esta salida. Y no solamente es para salvación, sino para toda la vida. Pero hoy vamos a centrarnos en la salvación. Ante la incapacidad humana de hallar salvación por cualquier medio que encontrara, ante el fallo de todas las religiones que intentan de una manera y otra tratar de satisfacer a su versión de Dios o al Dios verdadero, porque cada religión del mundo tiene su figura de sacrificios, tiene su manera de tratar de aplacar a dioses iracundos. Todo se deriva aparentemente, parece ser de una misma raíz: la necesidad del hombre de reconciliarse con Dios. Pero toda acción humana está destinada al fracaso. Toda, absolutamente toda, está destinada al fracaso en su intento por reconciliarse con Dios. Ante eso, Dios toma la iniciativa. Es un acto de su propia voluntad. Es un acto de inclinarse hacia nosotros. A mí me encanta la fotografía. Me encanta la fotografía. Y a veces he sido obsesivo. Hay gente que dice que soy paparazzi. La verdad es que sí. Ok. Cuando yo voy a fotografiar a un niño, si yo tomo la foto desde aquí, me pierdo casi todo. Pero si yo voy a fotografiar a un niño, yo hago esto. O me siento en el piso para quedar a sus ojos. Y ahí yo tomo la foto y capto toda la esencia. Dios hace eso con nosotros. Él, siendo el grande, se inclina, se deshace, se despoja de su gloria para ponerse a nuestro nivel como una iniciativa suya. Eso es gracia, mis amados. Es la decisión de Dios que ante la muerte y la desolación que nos esperaba, ante la condena que nosotros por nuestros pecados nos ganamos, Él decidió abrir una ruta de reconciliación. Una única ruta de reconciliación. Y esa ruta fue Jesucristo. Somos salvos como un regalo de Dios. Es un regalo, mis amados. Por los regalos no se paga, los regalos se reciben. Si yo intento pagar por un regalo, insulto al que me lo está dando. Estoy mostrando desagradecimiento, estoy mostrando orgullo, estoy mostrando cualquier cosa. Uno de nuestros grandes problemas, queridos míos, es que tratamos continuamente de pagar el regalo que nos dio el Señor. Lo vuelvo a decir y lo quiero reiterar una y otra vez. Intentar pagar el regalo es despreciar la gracia de Dios. Intentar pagar por el regalo es también caer en frustración, en enojo, en culpa, en competencia, en orgullo. Intentar pagar por el regalo es vano, estéril, inútil. Y le estamos diciendo al Señor: ¿sabes qué? Tú hiciste todo ese sacrificio, pero no fue suficiente. Yo tengo que dar algo para que sea completo. No basta tu obra. Yo tengo que aportar algo a esa salvación. ¿Cómo la ves? ¿Alguna vez te has encontrado tratando de pagar por el regalo de Dios? Voy a ser más directo. ¿Será que hoy estamos tratando de pagar por el regalo de Dios? Y en el camino nos estamos perdiendo de disfrutar la gracia que Él nos ha dado. Voy a seguir acá. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia han sido salvos.
Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Mis queridos, no importa lo que hagas, no vas a ser más salvo o menos salvo con las obras. Solamente por fe, por creer en Jesucristo, se toma este regalo. Y es la única manera que Dios acepta que lo hagamos por fe, creyendo que Jesús resucitó de entre los muertos y aceptando que Él gobierne nuestra vida. ¿Qué necesito para recibir esta gracia? Necesito fe. Fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, porque el Evangelio se revela de principio a fin por fe. Es un acto de fe, es un acto de creerle a Dios. Porque fe es eso, yo le creo a Dios. No solamente creo en Dios, que Él existe, dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan, sino que yo le creo a Dios. Yo tomo su palabra por cierta y acepto que en ese sacrificio Él pagó lo que yo no he podido ni podré pagar jamás. Ese era Romanos 1:17 para los que están tomando nota. ¿Qué necesito para recibir esa gracia? Humildad. Mis queridos, necesitamos ser humildes para entender que nosotros no podemos, no pudimos y no podremos. La fe, la salvación y la gracia se recibe como regalo y se tiene como un regalo. Se vive como un regalo de Dios, pero se valora como un regalo. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Este es un regalo de Dios, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué necesito? Arrepentimiento. Y aquí hay un punto muy importante, mis queridos. La fe, la gracia es un regalo de Dios. La fe es el único medio para ser salvos y aún para sostener. Si hay de alguna manera que podamos decir que es un poco arrogante decir que yo sostengo mi salvación, no. Él la sostiene, pero siempre es basado en que yo creo y he depositado mi fe en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo implica también el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Que yo reconozco mi pecado. Y hay muchas variantes, muchas formas de pecado. Y usted puede hacer la lista. De seguro que no está en su lista el chisme, pero añádalo. La murmuración, añádala. Siempre pensamos en los pecados morales, estos escandalosos. La envidia, envidia, sí, la envidia también es pecado. Una lista interesante está en Gálatas capítulo 6, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Iras, contiendas, peleas, toda forma de inmoralidad sexual, idolatría, todo eso, avaricia, la avaricia, todo eso, dice que la avaricia es idolatría. Mis amados, una de las cosas importantes que necesitamos entender es que la salvación no nos está costando a nosotros nada, pero ya se dieron cuenta que no fue barata, ¿verdad? La salvación no es barata, costó el precio de la sangre y la vida de Jesucristo. Es un regalo muy, pero muy valioso y sus consecuencias también son muy valiosas. Tú y yo pasamos de muerte a vida. Él nos amó y dice la Biblia, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con reconocer que yo he vivido dándole la espalda a Dios. En principio, cuando no hemos creído en Jesucristo, hemos vivido de espaldas a Dios plenamente. Pero cuando ya estamos en Jesucristo y somos salvos, porque usted y yo hemos creído, los que han creído y los que no, yo les invito a que hoy sea ese día de cambiar de muerte a vida. Tenemos áreas escondidas, guardadas, reservadas,
que necesitan ser visitadas por el arrepentimiento. Si usted y yo no somos movidos al arrepentimiento, ese es un síntoma de que no estamos creyendo en Jesús. La salvación es gratuita. La salvación no es barata. Las obras nos salvan, pero nuestro cambio de conducta evidencia la salvación y la fe que tenemos. Si mi vida no empieza a tener un giro a partir de yo creer en Jesucristo, lo más probable es que yo no haya creído genuinamente en Jesucristo. Y este es un llamado para todos nosotros que reflexionemos. A veces tenemos 1 año, 2 años, 10 años y seguimos en nuestro mismo estilo de vida. Seguimos en pecados a veces escandalosos, en cosas que la Biblia declara pecado, pero nosotros nos sentimos bien, es que el Señor me perdonó. Mis amados, el arrepentimiento no es una opción. Y el arrepentimiento implica el reconocer la falta, pero implica también el renunciar al pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la Biblia. Vamos a tomarnos de esa gracia, pero vamos a creer genuinamente. No es decir yo creo, es decirle, Señor, yo someto mi vida a ti. Y entonces el Espíritu Santo en nosotros empieza a producir en nosotros esa capacidad de hacer lo bueno y ese deseo de hacer lo bueno. Ese deseo y esa fuerza para hacer lo correcto. Si eso no sucede, yo te invito a que te preguntes si estás creyendo en Jesucristo y si le has rendido tu vida a Dios. Porque una vida que cree es una vida que se rinde a Dios. Si yo creo y no me rindo, y es un proceso gradual, no es tampoco que ahora todos nos volvimos perfectos, pero empieza en nosotros a crecer algo que no nos deja estar en paz con el pecado. Empieza en nosotros a gestionarse algo que no nos deja en libertad, pecando y viviendo de cualquier manera. Si eso está sucediendo en ti, yo te puedo decir que tú eres salvo, el Espíritu Santo está en ti. Si eso no está sucediendo en ti, yo te puedo decir con casi certeza que necesitas volver al arrepentimiento y entender si solamente has creído porque pensaste que era una solución para tus problemas actuales. La gracia nos salva del pecado y de la muerte. Nos da libertad, nos da paz con Dios. Hechos 3, 19 al 20. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Eso no es negociable. ¿Cuál es el resultado de la gracia? Salvación del pecado y de la muerte eterna. Reconciliación con Dios, esa separación que había entre Dios y nosotros es anulada. Paz, ya no somos enemigos de Dios, sino somos miembros de la familia de Dios. Hay libertad, ya no soy esclavo del pecado. Ya no somos esclavos. Tenemos la libertad de decidir agradar a Dios y podemos. Y en principio el que cree en Jesús genuinamente ya agradó el corazón de Dios. Y Dios se complace en ti y habla de ti como habla de Jesús. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia porque creíste en Jesús. Entonces ahora cuentas con todo el amor y la gracia de Dios para poder vencer cualquier obstáculo frente al pecado, frente a la vida. Yo les animo, mis queridos, así como Dios me anima cada día a vivir una vida de arrepentimiento, reconociendo que no tengo la capacidad por mí mismo, reconociendo que es solamente en Jesús hay salvación. Alguien quiere venir y decirle, Señor, he estado tratando de ganarme la salvación o de mantener mi salvación, tratando de hacer lo bueno y a la vez me doy cuenta que he fracasado. Alguien quiere venir y decirle, y les estoy invitando a que vengan al altar. Señor, yo necesito arrepentirme genuinamente. Yo necesito vivir tu gracia plenamente. Yo necesito entender
lo que significa tu gracia para vivir de acuerdo a ella. Hay alguien que dice, ¿sabes que yo necesito revisar si realmente he creído en Jesucristo? Yo te invito, y todos con los ojos cerrados, por favor, nadie mirando a nadie. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor nos llama a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He fallado en entender lo que significa tu gracia y no he valorado ese regalo incomparable. Yo sé que es un llamado que puede ser fuerte, pero quizás cobres el ánimo de decir, yo quiero que a partir de hoy mi comunión con Dios se haga más fuerte y quiero renunciar a mi orgullo, renunciar a pensar que puedo ganármelo y entender que solamente en Jesús. Padre, gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros la convicción que necesitamos y nos dé la fuerza para tomar las decisiones que necesitamos tomar. Que podamos entender, Dios, la grandeza de tu gracia sobre nosotros. Que podamos, Señor, tomar las decisiones que necesitamos tomar para asegurarnos de creer genuinamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.